¿verdad? La idea es hablar del coronavirus en Latinoamérica, de la pandemia y el proceso de recuperación que ojalá podamos abordar en la mejor manera posible para que realmente los impactos que vamos a ver son múltiples, pues sean lo más manejables posible. Voy a empezar directamente. Cuando nos reunimos como institución a hablar de esto, dijimos que nuestro principal objetivo era reducir el número de personas en riesgo de enfermedad y muerte. Tenemos que impulsar la capacidad y la seguridad del Sistema Nacional de Salud y sus profesionales. Si bien es cierto, en algunos países llevamos hasta 8 semanas de haber empezado con el contagio, la verdad es que esto es un contagio que hasta que haya vacuna o una cura definitiva pasarán por lo menos 300, si no es que 400 o 500 días. Y esto lo que significa es que tenemos que verlo como correr un maratón. Es algo que tenemos que hacer bien desde el principio en un ritmo controlado, manejar las variables del contexto, manejar las variables de nuestra propia capacidad para estar seguro de que nuestros sistemas van a aguantar el trajín de todos estos meses. Promover el mejor manejo de la situación a partir de conocimientos, datos y análisis. Ayudar a que la economía regrese a la nueva normalidad, cualquiera que ésta sea, lo antes posible. Y cuando digo cualquiera que ésta sea, vamos a ver que hay muchos retos que van a alterar el futuro. Reducir los impactos sociales en el desempleo, la pobreza, no solo la pobreza por ingresos, sino la pobreza multidimensional, la pobreza que define el índice de progreso social que tenemos ya varios años de estar trabajando desde el INCAE, y evitar cualquier riesgo de rebelión, de levantamiento social. Y después evitar el posterior aislamiento de la región o algunas de sus naciones en el ámbito internacional. Vivimos de la inversión extranjera, del turismo, del intercambio comercial. Somos esa región del mundo que de alguna manera se sienta entre el norte de América, Asia y Europa, y de estar abiertos a participar y comerciar con todos ellos nos es absolutamente esencial. No podemos correr el riesgo del aislamiento. Entonces voy a usar estos seis objetivos para organizar la presentación. Nosotros desde el principio hemos tratado de hacer el apoyo técnico de la pandemia, de convertirnos en un puente entre el gobierno y los sectores productivos nacional y regionales, apoyar la creación de condiciones para iniciar la reactivación de la economía. Hemos construido escenarios, identificado riesgos sistémicos y en comunidades y sectores específicos, y a partir de ahí esperamos muy pronto acompañar a los gobiernos y a las naciones en recuperar de alguna manera su orden macroeconómico, a desplegar de la mejor manera posible los sectores que son motor de la economía, a asegurarnos que las comunidades mantengan el orden, la estructura institucional, el contrato social mínimo, protocolos para manejar la crisis y para la apertura paulatina de la economía. Y por supuesto, ¿verdad? Como decía Winston Churchill, nunca hay que desperdiciar una buena crisis, ver cuáles son los ajustes estructurales que podemos hacer a partir de ese futuro que todavía no vislumbramos con claridad, pero que ciertamente será diferente y nos debiera permitir hacer algunos ajustes importantes. Todo eso sin perder de vista que debemos tener los protocolos para el manejo de los brotes hasta que haya una vacuna o una cura disponible. Entonces vamos por cada uno de los objetivos. La reducción del número de personas en riesgo de enfermedad y muerte. El primer impacto del virus claramente es sobre el bienestar humano y el progreso social. No solo nos asustó mucho en términos de salud y obviamente ha contagiado a una cantidad enorme de personas en todo el mundo y la región, inmediatamente limita nuestro bienestar, ¿verdad? Nos han reducido la libertad de movimiento, nos han pedido que tomemos distanciamiento social y a los latinos que somos abrazones y que somos calurosos, eso nos estresa muchísimo, nos desmotiva tener que aislarnos de nuestros centros de trabajo, de nuestras familias, de nuestras comunidades y nos crea una enorme incertidumbre. Este primer impacto en Latinoamérica, más que el de salud, tiene estas otras connotaciones y lo estamos viviendo muy rápidamente. Nosotros hemos tratado de participar en esto con concientización, con datos de la pandemia a sectores productivos, gobiernos y organizaciones civiles. Hemos creado, como bien decía Enrique, comisiones de trabajo en múltiples temas para investigar, desarrollar herramientas, compartir mejores prácticas entre los países. Hemos dado muchas charlas temáticas
así como esta, en 9 naciones en total, por lo menos que yo sepa hasta la fecha, en 9 naciones. Y además estamos haciendo apoyo técnico en el manejo de los datos y de la misma pandemia en los países. Si analizamos la pandemia, yo aquí escogí 3 países, uno por su escala demográfica, México, Ecuador y Panamá, porque parecen ser los países que tienen el mayor número de casos por cada 100,000 habitantes en sus respectivas regiones, y los comparo con España, donde todos sabemos que hubo una verdadera explosión. Lo primero que podemos ver acá, y partimos de un punto común, no de 0, sino de días desde que se llegó al 100º caso. Y es importante porque ahí vemos que hay diferentes trayectorias de curva. México, en términos de casos por 100,000 habitantes, todavía bajo, pero esta es una curva que se espera que empiece a crecer, ya veremos qué ocurre. El caso de Ecuador, ¿verdad? Una curva creciente. El caso de Panamá, una curva creciente con mayor pendiente en términos por 100,000 habitantes. Y lo que vemos es que comparados con la explosión de Europa, son curvas mucho más moderadas, al menos por el momento. Y es importante insistir en eso, al menos por el momento. Son 400 días y tenemos que manejarlo bien para no caer en algo como esta curva verde española. Pero lo que queda muy claro desde el principio es que por lo menos por el momento nuestras curvas tienden a ser bastante más planas que las curvas que vimos en Europa. Por otro lado, cuando vemos las muertes por cada 100,000 habitantes, la diferencia es aún mayor. Ahí vemos a México, a Panamá y a Ecuador con curvas bastante bajas comparado con la curva de España. Esto tiene que ver ciertamente con la pirámide etaria de los diferentes países, pero también con que en general en América Latina, pese a la mala situación que vive hoy el Guayas o que se vive en algunas partes de la ciudad de Panamá, hicimos un cierre mucho más duro, aprendimos la lección de Europa y hemos actuado con muchísima dureza en el manejo del cierre. Y claramente eso nos va a llevar a otros impactos. Pero antes de ir a ellos, vamos al segundo tema. ¿Cómo se hace para impulsar la capacidad y la seguridad del sistema de salud? En primer lugar, veamos las cifras por millón de habitantes. En un periodo de 400 a 500 días, que se contagie del 5 al 15% de una población en una gripe tan contagiosa como es el coronavirus no es inusual. Ahí estaríamos hablando entre 50,000 y 150,000 personas por millón, ¿verdad? Unos países menos, otros países más. Si 5 a 10% requieren atención médica, eso significa que por cada millón de habitantes, 2,500 a 15,000 estarán buscando cómo llegar a un centro médico. Si pensamos en un país de 10 millones de habitantes, ¿verdad? Solo para ponerlo en perspectiva, estas son 150,000 personas yendo al sistema de salud. Si pensamos en un país como Brasil de 200 millones de habitantes, pues aquí estamos hablando de cifras simplemente astronómicas que van a presionar el sistema de salud. Si usando cifras latinoamericanas, entre el 2 y el 4% de los contagiados serán casos críticos, eso va a ser de 1,000 a 6,000, ¿verdad? Más o menos en esta escala de 5 a 15%. Y si todos tienen acceso a una unidad de cuidados intensivos, en promedio todavía estarían muriendo 437 personas por millón de habitantes en los 500 días, ¿verdad? No es una cifra trivial, es una cifra importante. Si la mitad, solo la mitad pudieran llegar a las unidades de cuidados intensivos, estaríamos hablando de 1,700 y más muertos por millón de habitantes. Y si solo el 20% llega a las UCIs, estaríamos hablando de casi 3,000 muertos por millón de habitantes. ¿Por qué el 20%? Porque normalmente las unidades de cuidados intensivos están llenas en promedio en la región en 80%, porque hay pacientes de cáncer, accidentes de tránsito, hay pacientes que tienen que ver con eventos cardiovasculares, con excesos de azúcar, simplemente gente que está agonizando por diferentes causas, y el 80% están ocupadas. Entonces, si solo el 20% de los pacientes críticos de coronavirus tiene acceso, pues la tasa de muerte puede ser muy, muy, muy alta en la región. Y conste que aquí estamos usando promedios, ¿verdad? Si se nos va al extremo alto, todas estas cifras son peor. Si se nos va al extremo bajo, pues son un tanto mejor.
pero todas estas son cifras que nos deben asustar. Son números muy importantes para muertos de una sola causa en un periodo tan corto. Para que esto no ocurra, nosotros tenemos que manejar tres variables con muchísimo cuidado. En primer lugar, ¿verdad? Esta enfermedad es bien compleja porque hasta un 56% a nivel mundial y en América Latina parece que hasta un 70% de los casos son asintomáticos o con síntomas tan leves que la persona sigue funcionando y entonces se vuelve un gran riesgo de contagio porque una persona contagiada asintomáticamente va a estar 14 días, hasta 14 días en incubación, posiblemente hasta 14 días contagiado mientras está enfermo y va a estar activo porque no se va a dar cuenta de su enfermedad o la considera tan leve que no le da mayor importancia. Es esencial crear un vínculo para que el nexo epidemiológico de quien está contagiado en cualquier forma, con o sin síntomas, sea determinado. Esto es un uso intenso de tecnología, principalmente telefónica. Hay formas invasivas con GPS, formas menos invasivas con Bluetooth que permiten determinar el nexo epidemiológico de manera que cualquier persona con síntomas puede hacerse el examen, si los exámenes están disponibles, y ahorita voy ahí, y con eso se puede determinar quiénes estuvieron cerca y se pueden hacer los exámenes de manera selectiva. Ahora, esto que estoy diciendo implica tener una gran cantidad de exámenes disponibles, las máquinas para procesar esos exámenes rápidamente, para poder aislar a estas personas antes de que hagan todo el contagio que podrían provocar. Entonces, el primer centro de atención y el primer enfoque que debemos tener es precisamente cuál es la capacidad de determinar quiénes están contagiados. La verdad es que con el nexo epidemiológico hacen uso de camas y centros de aislamiento, muchos de ellos a nivel domiciliar, precisamente porque son casos leves y en ese sentido no sobrecargan el sistema de salud. El sistema de salud con un 4%, que es el límite alto de casos de gravedad, va a colapsar las unidades de cuidados intensivos en algún momento. Aún con cuidados intensivos, un 12,5% de la gente muere por condiciones preexistentes o edad, pero sin unidades de cuidados intensivos, la mayoría de los casos graves van a fallecer. Y eso va a depender no solo de las unidades, sino de contar con los tratantes necesarios, médicos, en este caso intensivistas, neumólogos, cardiólogos, que puedan asistir en el tratamiento avanzado. Y eso significa que tenemos que cuidar a los médicos intensamente, no solo con equipos de protección personal, sino programando su descanso, la administración de su tiempo, porque otra vez los necesitamos por 500 días, no por unas cuantas semanas. Entonces, el segundo enfoque es tener muy bien balanceada la carga de este sistema, tener muy bien cuidados a los tratantes, estar seguro de que los dotamos de los equipos necesarios, porque lo que hay que evitar a toda costa es llegar a estos muertos fuera del sistema, ¿verdad? Que vimos dramáticamente en España, en Italia, que hemos empezado a ver en América Latina, en el Guayas, por ejemplo, o que estamos viendo en Nueva York, inclusive siendo enterrados en fosas comunes, ¿verdad? Claramente la idea de manejar la crisis a partir de conocimientos y datos es esencial y esto vamos a ver dos ejemplos ahora. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, hemos hecho los análisis de capacidad y tenemos UCIs dependiendo del ritmo a que se consuman. Este es el día que tuvo más casos reportados. Este es el promedio de la última semana. Esto es la capacidad instalada que tenemos si estamos a 70% de ocupación. Esta es la capacidad si estamos a 80% de ocupación. Entonces, en general, dependiendo de lo que ocurra, tenemos entre 14 y 72 días de UCIs, ¿verdad? Disponibles. Tenemos que cuidarnos mucho de mantener bajo el número de casos, que significa hacer muchos exámenes, y obviamente los que se agraven tendrán que ir a una unidad de cuidados intensivos. Y después la idea de proteger a los tratantes. En el caso de Costa Rica, 1 de cada 6 enfermos es un funcionario del sistema de salud. Y además aumentar fanáticamente la capacidad de hacer exámenes, que al ritmo máximo hasta la fecha nos da como 70 días de capacidad instalada. Y eso lo vamos a tener que aumentar si realmente queremos abrir la economía con seguridad, como vamos a ver en un minuto.
Déjenme darle algunos datos de la pandemia por regiones. Costa Rica, Panamá y dos naciones del Caribe, Cuba, a la que no sabemos si le podemos creer o no, y después Panamá, que tiene la particularidad de más casos y más muertes. Y ojo, que Panamá hace mucho más exámenes que los demás países, ¿verdad? Ha tenido la capacidad de examinar mucho más gente, está controlando más en el lado izquierdo del flujograma, pero sin embargo, por la cantidad de muertos, da la impresión de que las curvas, por lo menos en el caso de Dominicana y Costa Rica, son parecidas, porque cuando contamos los muertos por coronavirus, no son fundamentalmente diferentes las tres curvas, ¿verdad? La de Cuba, como digo, mejor no opino. En el caso de Costa Rica, lo que está muy bien es el sistema de salud, porque lo que vemos es que la tasa de recuperación, aún de los casos graves, es muy alta, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? En todo esto, determinar la tasa de transmisibilidad. Ese es tal vez el dato más importante. R, ¿verdad? Que es la tasa de transmisibilidad, es cuántas personas se contagian de cada persona que está contagiada. Y en general las naciones europeas han decidido empezar a abrir las economías cuando R es menor que 1. En otras palabras, cuando cada contagiado está transmitiendo la enfermedad a menos de una persona. En el caso de Costa Rica, esto es muy aproximado. Hay muchos supuestos porque no tenemos suficientes estadísticas. Es un número muy pequeño todavía para hacer esto en un nivel sofisticado y alto, pero ya el R está cerca de 1. Es el único que hemos calculado por el momento, pero este es un número que se va a volver crítico conforme vayamos abriendo las economías y ojalá en algún momento, sobre todo en los países de mayor población, no solo puedan calcular el R, sino R por sectores y regiones geográficas. La cuarta dimensión de esto es ayudar a que la economía vuelva a una nueva normalidad lo antes posible, ¿verdad? El segundo impacto, después de este impacto en el bienestar humano y el progreso social, es sobre la producción. Hay impacto en los ingresos de las empresas, no se puede exportar porque no hay aviones, hay menos flujo de naves marítimas, las empresas al no poder salir cae el consumo, aumenta el desempleo, la pobreza, se limita la movilidad, lo cual limita muchísimos negocios. En las unidades de vivienda de la gente de la clase media, baja y baja, el hacinamiento es insoportable. Entonces vemos no solo un gran impacto en el progreso social, sino que empieza a caer la producción. Y todos los países ya han calculado cifras, ¿verdad? El Salvador reportó haber perdido 76 millones de dólares en exportaciones solo en las primeras semanas de marzo. Y lo que estamos viendo más y más es sectores que no pueden operar. La economía informal con tan poca gente en las calles está sufriendo, y en la economía informal y las microempresas viven del flujo diario, del flujo semanal, y entonces la tasa de mortalidad, ya no de personas, sino de empresas, puede ser muy alta. Y vamos a hablar de esa economía informal y de las microempresas más en específico. Nosotros hemos estado trabajando simulaciones y es muy importante, ¿verdad? Esto es el siglo XXI. Obviamente hubo un país, Paraguay, que creció como 13% en un año. Panamá tuvo varios años de 9 y 10, pero en general, digamos que hemos crecido entre 8% y 1,5%, con un par de años donde hubo debacles, ¿verdad? En el 2001 a raíz del 11 de septiembre, en el 2008, 2009 a raíz de la crisis de hipotecas, y nuestra expectativa este año 2020 era crecer en los diferentes países entre 2,1 y 5,5%. En estos momentos, según escenarios del Banco Mundial y el Fondo Monetario, ya los países están en menos 2,5 a menos 3,5 como proyección de final de año, pero ahí están siendo sumamente conservadores. Por ejemplo, ellos usaron la cifra de la Organización Mundial del Turismo, que dice que el turismo va a caer de 20 a 30% en el mundo y que va a caer 41% en América Latina. Nosotros pensamos que va a ser mucho más que eso. Entonces, como no podemos proyectar, todavía no tenemos visibilidad, lo que hicimos fue correr una simulación al 10%, donde caen el consumo, la formación bruta de capital, las exportaciones, las remesas, el turismo en 10%, el gasto del Estado aumenta en 10%, y eso nos da escenarios que van de menos 6 a menos 7,5%
en los países de la región y después hicimos un stress test fuerte, ¿verdad? ¿Qué pasa si todo esto cae en 25%, el gasto del gobierno aumenta en 25%, el turismo se cae 100% el resto del año, las remesas en 50%? Dicho sea de paso, las remesas han caído aproximadamente en 50% en lo que va de la crisis y eso nos lleva a escenarios en algunos países de menos 11%, pero en otros países a un colapso total, ¿verdad? Sobre todo aquellos que dependen mucho de las remesas. Y en ese sentido, lo que vamos a ver es un escenario realmente complejo. Esta gráfica claramente no es exhaustiva, no pinta todos los sectores, pero sí muestra algunos sectores que van a tener impactos negativos y duraderos: el turismo y la recreación, que incluye restaurantes, cines, eventos, etcétera; aviación y transporte internacional; automotriz, incluyendo rentacars; real estate, infraestructura, ¿verdad? Va a haber, la gente va a cuidar la plata, por decirlo de alguna forma; manufactura, dependiendo de los sectores, más largo. Es muy importante analizar las cadenas de valor, ¿verdad? Porque en las cadenas de valor nos vamos a encontrar situaciones como que hay sectores que no pueden funcionar. Por ejemplo, si no hay panzas de avión, no puedo exportar flores de Colombia, Costa Rica, Guatemala o Ecuador, ¿verdad? Por poner un ejemplo cualquiera. Por otro lado, los mercados en Europa y Estados Unidos han bajado su consumo radicalmente por el enorme desempleo y los costos humanos que esto ha tenido. La estructura de los mercados de distribución está cambiando, el abastecimiento desde Asia y desde otros puntos del mundo está sufriendo. Entonces, si la cadena de valor no puede funcionar, ¿qué hacemos, verdad? En el caso del turismo, si no hay asientos de avión, obviamente ni los hoteles, ni los restaurantes, ni los turoperadores, ni los rentacars, etcétera, van a poder funcionar al nivel que queremos. ¿Qué hacemos, verdad? La cadena de valor está rota. Y además, estas cosas, no solo el financiamiento va a sufrir porque los flujos se reducen, ¿verdad? Va a haber incapacidad de pago, sino que los sistemas de apoyo de esa cadena de valor van a bajar su capacidad. La gente va a despedir gente, va a reducir sus activos, va a buscar cómo, y entonces cuando nos recuperemos a lo mejor nos encontramos con sistemas truncados. Por eso hemos insistido mucho en que hay que identificar cuáles son los nodos estratégicos en las cadenas de valor que tenemos que proteger. Estos son ilustrativos, no estoy proponiendo que sean estos para todas, ¿verdad? ¿Cuáles son los nodos estratégicos esenciales que tenemos que proteger? ¿Cuáles son las innovaciones valiosas que se pueden estar dando en el sistema y que tenemos que capturar y hacer sostenibles para que este sistema vuelva a florecer? Claramente hay un tercer impacto que ha sido muy interesante, que es la innovación y la tecnología. Las circunstancias nos han obligado a impulsar el cambio tecnológico, esta misma charla, ¿verdad? Ahora, no podemos seguir alargando la crisis, ¿verdad? Si de verdad están cayendo el consumo, las exportaciones, las inversiones y aumentando el desempleo, la informalidad, la economía de subsistencia y la pobreza, si con una presión migratoria enorme y las naciones destino con fronteras más duras, eso significa que la válvula de escape que hemos usado por décadas en América Latina está cerrada y que vamos a tener que lidiar con esas poblaciones localmente. Vamos a ver que muchas empresas y familias no podrán honrar sus créditos y esto va a afectar rápidamente a las financieras y a las instituciones más pequeñas o las instituciones de crédito comercial en el sistema financiero. Muchos países tienen situaciones de deuda y déficit fiscal muy comprometidas, otras no, ¿verdad? Guatemala, por ejemplo, tiene una macroeconomía muy robusta, tiene capacidad de endeudamiento, tiene capacidad de aumentar sus tasas fiscales, está en una muy buena posición. Otros países como el mío, que empezamos con 7% de déficit y 56% de deuda total sobre PIB, tenemos poca flexibilidad ante la crisis. Y esto el gobierno va a tener que seguir gastando porque los brotes van a seguir por 400 o 500 días, ¿verdad? Entonces el gasto se va a aumentar. Y ese gasto no solo es en tratar la enfermedad, es el gasto solidario en aquellas secciones de la población o segmentos de la población donde no se pueda regresar a operar con normalidad. Entonces se hace indispensable empezar a abrir las economías, pero se debe hacer con un criterio sanitario y técnico. Ahí hay un tema de condiciones de alerta que van desde nada opera hasta todos pueden operar,
con 4 niveles intermedios, solo lo esencial, lo no esencial de bajo riesgo, lo de riesgo medio que es esencial y uno en que ya solo no operan los que sean de altísimo riesgo, ¿verdad? Y esta escala es muy importante porque la vamos a estar utilizando para determinar cuál es el tipo de protocolos, cuáles son las geografías donde podríamos eventualmente operar. Y nos han creado un sistema donde tendremos un índice de apertura que se puede manejar con criterios económicos, de un lado, peso relativo de ese sector o de esa industria en el PIB, peso relativo del empleo de ese sector en el país o en una región particular, claramente criterios sociales, si la población laboral, los clientes de una particular cadena de valor están en riesgo de no satisfacer sus necesidades esenciales, si ponen en riesgo su seguridad, si pierden los sistemas de apoyo, ¿verdad? Y además todos los efectos psicológicos, familiares, autoestima, pérdida de capacidades que pueden ocurrir en medio de todo esto. Claramente estos dos, el criterio económico y el criterio social, importantísimos, pero no más importantes que el riesgo de contagio. Entonces la pregunta es, ¿cuán contagiosa es esta actividad? Si yo estoy en arroz mecanizado, el riesgo es bajísimo, pero si soy un peluquero, el riesgo es altísimo, porque todo el tiempo estoy tocando gente, ¿verdad? Si yo me tengo que mover en transporte público y hacerlo con todos los empleados de la fábrica, entonces es de muy alto riesgo. Si la fábrica tiene un proceso intenso, muy húmedo, donde compartimos bandas transportadoras y cosas por el estilo, el riesgo es mayor. ¿Cuál es el nivel de interacción entre las personas en la entrada, en la salida, en el comedor, en los flujos de trabajo en las diferentes industrias? ¿Y cuán densa es la población laboral en el sector y la industria, verdad? En ese sentido, calcular este índice no es difícil, pero sí se necesita que expertos en salud con expertos de la industria determinen estas ponderaciones, ¿verdad? Que expertos en sociología, en análisis social, en progreso social, en bienestar humano, analicen esto con economistas para crear las ponderaciones y obviamente este es un cálculo más directo. Ahora, utilizando eso, uno podría agrupar, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo de contagio? El más alto abajo, bajo arriba. ¿Cuál es la importancia social de que ese sector opere? Bajo a la izquierda, alto a la derecha. Y en el tamaño de la pelota está el tamaño económico, la importancia económica y por el empleo. Estos son ilustrativos, ¿verdad? Por favor, no tomen esto con ningún grado de... no piensen que es un análisis que es aplicable a todos los países, ni mucho menos. Y claramente ahí puedo hacer clusters con diferentes protocolos de apertura según aquella escala que habíamos planteado. Y en ese sentido, ¿verdad? Entonces necesito protocolos crecientes desde donde en situaciones muy abiertas del agro, ¿verdad? Solo necesito distanciamiento social, hasta otros donde necesito teletrabajo, mascarillas, rediseñar las estaciones de trabajo, establecer distanciamiento social, programación en turnos. También tenemos que identificar todos esos cambios tecnológicos que podemos aprovechar para que algunos sectores se activen, aunque tengan que mantener cierta distancia, ¿verdad? Y en este sentido, la educación ya dio un gran salto. Vamos a hablar de eso un poquito cerca del final. Tenemos que ver la dimensión geográfica. Aquí puse mi país, ¿verdad? Donde aquí pueden ver ustedes con la escala de colores, cantones que están en 0, cantones que tienen muy bajo contagio, cantones más oscuros con muy alto contagio. Entonces la pregunta es, si estoy en 0, ¿por qué no podría yo operar, ¿verdad? Una industria de bajo riesgo. Y por otro lado, tengo que estar seguro de que los sectores industriales aplican los protocolos con la rigidez, con cómo debe ser, ¿verdad? Entonces, necesito determinar el riesgo de contagio de cada industria, el impacto social, el valor económico en el empleo y en el PIB, la densidad general de ese sector y de esa dinámica productiva, cuál es el protocolo aplicable, en qué regiones e industrias aplica cada uno de esos protocolos y cuál es el formato de apertura. Y después voy a hablar de los formatos de apertura en un segundo, ¿verdad?
Para abrir, yo puedo abrir de un solo golpe. Obviamente esto es de muy alto riesgo, ¿verdad? Puedo abrir paulatinamente y esto significa, primero abro el departamento de compras para tener materias primas, después abro el departamento de ventas para vender las cosas que ya tenía en inventario, después abro el proceso, etcétera. Y lo puedo hacer además por turnos, ¿verdad? Que nunca estén todos los empleados al mismo tiempo. En vez de hacer un turno de 8 horas, hago 2 turnos de 6 o hago turnos de 12 horas en días alternativos para que diferentes equipos trabajen. En fin, puedo jugar con una paulatinidad bien administrada. Puedo, si son sectores de muy alto riesgo, abrir por 14 días, cerrar 14 días, dándole tiempo a cualquier contagio de manifestarse, pero esto no tiene que ser 14 días, ¿verdad? Puedo jugar con aperturas y cierres de acuerdo a la dinámica de la industria, de la demanda, e incluso, ¿verdad? Voy a necesitar esquemas laborales muy flexibles, porque si caigo en un momento donde abrí, se dio contagio, cierro un tiempo, abro parcialmente, ¿verdad? Pues después tengo que abrir todo para poder operar, pero se puede dar otro contagio. Entonces voy a tener que manejar esto inteligentemente y eso significa aprovechar todos los espacios, ¿verdad? Trabajar con turnos, turnos parciales, trabajar con equipos alternativos. Si yo tengo una empresa de 1,000 empleados, uno no trabaja con los 1,000 empleados, uno trabaja con 2 o 3 alrededor o en un equipo de 10 o de 15 o de 20. Entonces tengo que administrar esos equipos. Al final tenemos un protocolo donde tenemos que clasificar a las industrias, analizar sus cadenas de valor en términos operativos, proteger los nodos estratégicos en cada industria y cadena de valor, identificar y consolidar los saltos tecnológicos, definir protocolos y geografías en que cada uno de estos va a ser aplicable para que la economía pueda regresar con el máximo de seguridad y sobre todo, una vez que decido abrir, hacerlo de la manera que presente el menor riesgo de causar un brote que me obligue a cerrar nuevamente. Entonces hay un protocolo técnico, ¿verdad? Para manejar esto. Reducir los impactos sociales. Cuando esto se prolonga en el tiempo, claramente el impacto en la producción y el impacto de la caída de la producción sobre el bienestar humano se magnifican. En ese momento se ponen en riesgo ya más severo los mercados de capital, ¿verdad? Los bancos van a haber retrasado sus flujos y van a tener que volverse más conservadores, entonces se baja la inversión, hay menos recursos para menos liquidez para apoyar a las empresas. El contrato social se va a ver atacado desde el bienestar humano, desde la incertidumbre financiera, ¿verdad? Y en ese sentido nos corremos el riesgo de llegar a este terrible escenario, ¿verdad? Esto no es inesperado. El virus, si se prolonga, va a afectar muchos niveles del índice de progreso social. Va a tener unos impactos positivos en alguno, ¿verdad? En la parte de comunicaciones, más bien estamos inundados de la cantidad de información y de los sistemas en línea que tenemos para analizar todo esto. Términos ambientales, ¿verdad? Todo ese petróleo estancado por ahí es bueno para el planeta, por ejemplo. En términos de inclusión, esto aquí me refiero más a Costa Rica, a Panamá, donde se ha sido muy cuidadoso en que la situación socioeconómica de una persona contagiada no tiene nada que ver con su tratamiento, ¿verdad? Y esto ha sido muy interesante. Si lo medimos por los objetivos de desarrollo sostenible, está afectando la pobreza, el hambre, la salud, la educación, el trabajo y el empleo, la innovación, la infraestructura, la reducción de las desigualdades. Eso nos puede llevar a un conflicto social si no tenemos mucho cuidado y a una desarticulación del contrato social. Pero eso significa que tenemos que atender a los informales y a las microempresas con ingresos y microcréditos blandos. Esto es una carga a veces para el fisco, ¿verdad? Y ciertamente para el sistema financiero, pero es esencial, ¿verdad? Es mucho peor llegar al escenario donde hay una conflagración social. Hay que asegurar la seguridad alimentaria de aquellos que no están teniendo suficientes ingresos en las operaciones de sus empresas formales o informales. Hay que asegurarles atención domiciliar y empresarial. ¿Qué significa esto? Que bueno, que
que los recursos lleguen a donde ellos están o disminuir la movilidad, que no tengan que ir a hacer fila a una municipalidad, a un ministerio, sino que esto se desconcentre, ojalá por medios tecnológicos, instalar sistemas de higiene en los mercados, ¿verdad? Lavatorios, jaboneras, distribución de mascarillas, etcétera, tiene que generalizarse. Y además tiene que ir acompañado de campañas de comunicación y educación, asesoría y coaching para utilizar los recursos bien, ¿verdad? Esto no es para gastárselo en la primera semana, hay que tener mucho cuidado, inclusive de cómo se va a distribuir. Es mucho mejor, por ejemplo, una cibermoneda, que sería otro salto gigante en cada teléfono, y no pensar en que de verdad vamos a distribuir billetes y cosas por el estilo. Acceso a servicios de salud en la comunidad. Si el sistema de salud es de alto riesgo y está saturado, ¿cómo vamos a atender necesidades de salud de manera descentralizada? Y aquí hay que pensar hasta en unidades móviles y lo que haga falta. Y por supuesto, acceso a todos los contactos de violencia doméstica, dónde consigo salud, dónde consigo el crédito, dónde consigo las mascarillas, ¿verdad? Que no se vuelva esto una trampa. Es importante que todo esto funcione. Y para evitar los impactos de aislamiento, yo creo que la única manera es, como dije antes, llegar a esta posición donde todos trabajamos juntos. Esta pandemia nos está demostrando que esto solo funciona cuando nos vemos como sociedades integradas, donde el gobierno, el Estado y aún los gobiernos locales, el sector productivo, desde la más pequeña microempresa hasta la más grande multinacional, la sociedad civil, desde la asociación comunal más pequeña hasta la iglesia católica, la iglesia evangélica, las universidades, las grandes gremiales, todas tenemos que encontrar el terreno común en el coronavirus, y dicho sea de paso, como sociedades apelar a un sector internacional que me ayude a reestructurar la carga financiera, que me permita abastecerme de los insumos críticos para que todo esto funcione bien. Yo creo que llegar a un escenario como este, donde sí la producción va a sufrir, donde sí el progreso social y el bienestar van a sufrir, la macroeconomía se va a caer en 6 o 7 puntos y los mercados de capital se van a ver estresados, pero no colapsan, pero que al mismo tiempo vemos enormes saltos tecnológicos, vemos un contrato social donde gracias al virus aprendemos a trabajar juntos, algunos beneficios ecológicos y de sostenibilidad es posible. Y yo creo que es nuestra obligación trabajar hacia este escenario. Muchas gracias.